Los medicamentos antirretrovirales, que impiden la multiplicación del virus en el organismo, surgieron en la década de los 80. No matan al VIH, el virus causante del SIDA, pero ayudan a evitar el debilitamiento del sistema inmunitario. Por eso su uso es fundamental para aumentar el tiempo y la calidad de vida de los pacientes de SIDA. La historia del uso de antirretrovirales debería separarse en 3 fases. La primera abarcaría desde 1981 hasta 1987, donde se detectan los primeros casos de SIDA, etapa en la que no se disponía de ninguna herramienta para combatir el virus. La segunda fase abarca desde 1987 hasta mediados de 1996, donde se emplearon AZT, otros inhibidores de la transcriptasa inversa e inhibidores de la proteasa, pero de forma individual. Y la tercera y última fase abarca desde 1997 hasta la actualidad, en la que se actúa con la triterapia o 2+1. Se suministra de forma conjunta 2 inhibidores de la transcriptasa inversa y un inhibidor de la proteasa. Desde el surgimiento del SIDA hasta la actualidad, las cosas han cambiado mucho desde entonces. Es por ello que actualmente existen 18 medicamentos divididos en 5 tipos, los cuales son clases de medicamentos antirretrovirales. Para combatir el VIH es necesario utilizar un mínimo de 3 antirretrovirales combinados, 2 de ellos de clases diferentes, que podrán combinarse en un único comprimido. El tratamiento es complejo y requiere seguimiento médico para evaluar las adaptaciones del organismo al tratamiento, sus efectos secundarios y las posibles dificultades para seguir correctamente las recomendaciones médicas, es decir, la adherencia al tratamiento. Por eso es fundamental mantener el diálogo con los profesionales sanitarios, comprender todo el esquema del tratamiento y despejar cualquier duda. Hoy en día se considera una enfermedad crónica. La supervivencia es altísima y los tratamientos cada día mejoran más, pero esto no quiere decir que haya que bajar la guardia. Mantener las medidas preventivas a nivel poblacional e insistir en que la gente conozca cuáles son las vías de transmisión es fundamental, porque estamos viendo bastantes nuevos casos y quizás todo esto se deba a que la gente le está perdiendo el miedo al SIDA. Actualmente existe una gran variedad de fármacos antirretrovirales que se clasifican según su uso en fármacos antirretrovirales para virus distintos del VIH y fármacos antirretrovirales para el VIH. Los fármacos antirretrovirales para virus distintos del VIH se subdividen en análogos de los nucleósidos, análogos de los nucleótidos, análogos de los pirofosfatos, aminas tricíclicas, análogos del ácido siálico, interferones y otros antivíricos. Entre los análogos de los nucleósidos están aciclovir, valaciclovir, penciclovir, fanciclovir, ganciclovir, valganciclovir, ribavirina y lamivudina. Los análogos de los nucleótidos son cidofovir y adefovir. Análogos de los pirofosfatos encontramos 1. Foscarnet. Aminas tricíclicas, amantidina y rimantidina. Análogos del ácido siálico están zanamivir y oseltamivir. Interferones, interferón alfa, interferón beta e interferón gamma. Otros antivíricos, maribavir, pleconarin. Los fármacos antirretrovirales utilizados en el VIH se subdividen también en distintos grupos, que son inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos, inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleótidos, inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la fusión, inhibidores del correceptor CCR5 e inhibidores de la integrasa. Los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos son cidobudina, didanosina, emtricitabina, lamivudina, estabudina y abacavir. Entre los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleótidos tenemos 1. Tenofovir. Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos están efavirenz y nevirapina.
Inhibidores de la proteasa: atazanavir, lopinavir, fosamprenavir, saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, tipranavir y darunavir. Inhibidores de la fusión: enfuvirtida T20. Inhibidores del correceptor CCR5, maraviroc y dicriviroc. Y finalmente los inhibidores de la integrasa tenemos uno, raltegravir. Inhibidores de la integrasa. La integración cromosómica es una característica definitoria de los ciclos vitales de los retrovirus y permite que su ADN permanezca dentro del núcleo de las células del hospedador por un largo periodo de inactividad, llamado también periodo de latencia. El raltegravir en 2007 fue el primer inhibidor aprobado de integrasa de VIH. Impide la formación de enlaces covalentes entre el ADN del hospedador y el del virus, proceso conocido como transferencia de cordones, posiblemente al interferir en los cationes divalentes esenciales en el centro catalítico de la enzima. Inhibidores de proteasa de VIH son sustancias químicas similares a péptidos que inhiben de manera competitiva la acción de la aspartil proteasa del virus. Dicha proteasa es un homodímero que consiste en dos monómeros de 99 aminoácidos. Cada monómero contribuye con un residuo de ácido aspartico que es esencial para la catálisis. El sitio preferido de separación de la enzima es el lado de la terminación N de los residuos prolínicos, en particular entre la fenilalanina y la prolina. Los componentes de esta clase de fármaco evitan la separación proteolítica de los polipéptidos precursores de VIH, GAC y POL, que incluyen componentes estructurales esenciales P17, P24, P9 y P7. Todo lo anterior impide la metamorfosis de las partículas virales VIH hasta llegar a su forma madura infectante. Inhibidores no nucleosídicos de la retrotranscriptasa. Los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa incluyen diversos sustratos químicos que se unen a una depresión hidrófoba en la subunidad P66 de la retrotranscriptasa de VIH1. Los compuestos de esta categoría inducen un cambio de la conformación en la estructura tridimensional de la enzima que aminora enormemente su actividad y, en consecuencia, actúan como inhibidores no competitivos. A diferencia de los inhibidores nucleosídicos y nucleotídicos de la retrotranscriptasa, dichos compuestos no necesitan de la fosforilación intracelular para activarse. Fármacos utilizados para tratar la infección por VIH. Inhibidores nucleosídicos y nucleotídicos de la retrotranscriptasa. La polimerasa de ADN que depende de ARN y es codificada por VIH también ha recibido el nombre de transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Esta convierte el ARN del virus en ADN proviral que es incorporado en un cromosoma de las células del hospedador. Los inhibidores disponibles de dicha enzima son análogos nucleosídicos nucleotídicos o inhibidores no nucleosídicos. A semejanza de todos los antirretrovirales disponibles, los inhibidores nucleosídicos y nucleotídicos de la retrotranscriptasa evitan la infección de las células susceptibles, pero no erradican el virus en aquellas que ya tienen integrado ADN proviral. Los análogos nucleosídicos y nucleotídicos deben penetrar en la célula y ser fosforilados para generar sustratos sintéticos para la enzima. Los análogos totalmente fosforilados bloquean la réplica del genoma viral al inhibir de manera competitiva la incorporación de los nucleótidos nativos y al terminar el alargamiento de ADN proviral naciente porque no poseen un grupo 3-hidroxilo. Farmacocinética de antirretrovirales, inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos nucleósidos y nucleótidos, sidobudina. Su biodisponibilidad oral es alta
pero disminuye hasta un 50% con las grasas. Se metaboliza en el hígado por glucuronidación en un 75% y el resto se elimina inalterado por la orina. Atraviesa la barrera hematoencefálica alcanzando niveles terapéuticos en el líquido cefalorraquídeo, así como la barrera placentaria. Esta budina se absorbe bien por vía oral con una biodisponibilidad que no es modificada por la presencia de alimentos. Se distribuye ampliamente por el organismo y atraviesa la barrera placentaria, alcanzando en sangre fetal hasta un 70% de los niveles maternos. Se elimina en un 40-45% como fármaco activo por el riñón y el resto se metaboliza por otras vías. Su vida media intracelular es de 3.5 horas mayor que la plasmática, lo que permite su administración cada 12 horas. Didanosina. La biodisponibilidad oral es muy variable. Su principal limitación es su baja solubilidad a pH ácido, por lo que las formulaciones orales contienen agentes tamponadores capaces de aumentar el pH gástrico. Los alimentos en el estómago disminuyen su absorción hasta en un 50%, por lo que ha de administrarse 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Por su escasa unión a proteínas plasmáticas, se distribuye bien a los tejidos. Difunde poco al líquido cefalorraquídeo, atraviesa la barrera placentaria por difusión pasiva. Su vida media sérica es de 0.6 a 2.8 horas y la intracelular de 8 a 40 horas, lo que permite administrarla una vez al día. Se excreta inalterada por la orina y el resto se elimina por las vías metabólicas de las purinas, degradándose en hipoxantina y ácido úrico. Emtricitabina. Su alta biodisponibilidad oral no es influida por alimentos. Se une poco a proteínas plasmáticas. Su vida media plasmática es de 8 a 10 horas y la intracelular es de 39 horas. Se elimina principalmente por infiltrado glomerular y por secreción tubular activa, recuperándose un 86% en la orina y un 14% en las heces. Habitualmente inalterada, aunque una pequeña proporción lo hace en forma de metabolitos. Tenofovir. La forma de profármaco mejora la biodisponibilidad oral y aumenta con administración simultánea de alimentos. Su vida media plasmática es de 12 a 18 horas, mientras que la intracelular es de 12 a 50 horas. La eliminación renal es por filtración glomerular y secreción tubular. Abacavir. Tiene una buena disponibilidad oral, no alterada por los alimentos. Difunde bien a los tejidos y penetra el sistema nervioso central. Su vida media plasmática es de 1.25 horas. Es 3 veces inferior a la intracelular. Se metaboliza en el hígado mediante glucuronidación y carboxilación y la excreción es fundamentalmente renal. La midubina. Tiene una biodisponibilidad oral que se altera poco en presencia de alimentos. Difunde a los tejidos pero atraviesa mal la barrera hematoencefálica. Es baja su unión a proteínas plasmáticas. Su vida media plasmática es de 2.5 horas y la intracelular unas 12 horas. Tiene un escaso metabolismo hepático y se elimina por la orina de forma inalterada. Análogos no nucleósidos. Nevirapina. Su biodisponibilidad oral es muy buena, se fija a proteínas plasmáticas en un 60%, cruza la barrera placentaria y se excreta por la leche materna. En el líquido cefalorraquídeo alcanza concentraciones de hasta el 45% de las plasmáticas. Se metaboliza principalmente por el CYP3A4 de la que es inductor. La autoinducción de su propio metabolismo aconseja iniciar su dosificación de forma escalonada en las primeras 2 semanas. Los metabolitos glucurónidos y hidroxilados se eliminan por la orina. Rilpivirina. No se conoce su biodisponibilidad oral, pero sus concentraciones se incrementan en un 40% cuando se toma con alimentos. Se une a proteínas plasmáticas en un 99%, especialmente albúmina.
Tiene metabolismo hepático por el CYP3A4 y no se ha descrito metabolitos activos. Su vida media de eliminación es 45 horas y permite su administración en una toma única diaria. Se elimina en un 25% en las heces y menos de 1% de forma inalterada en la orina. Efavirenz. Su biodisponibilidad oral se afecta poco por la presencia de alimentos, si bien comidas muy grasas pueden mejorarla. Su vida media es larga, de 40 a 75 horas, por lo que se dosifica una sola vez al día. Se une a proteínas plasmáticas en más del 99%, especialmente albúmina. Se metaboliza en el hígado a través de la isoenzima CYP3A4 y 2B6, dando lugar a metabolitos hidroxilados con escasa actividad. Aproximadamente un 14 a 34% se excreta por la orina en forma de metabolitos, menos del 1% por la orina y el 16 a 60% por las heces. Se elimina en forma de fármaco inalterado. Etravirina se administra por vía oral tras las comidas. Su vida media de eliminación oscila entre 30 a 40 horas. Se une ampliamente a proteínas plasmáticas. Es metabolizada en el hígado por CYP450 y en menor medida por glucuronoconjugación. Se elimina por la S en un 85% y no se detecta inalterada por la orina. Su eliminación renal es baja, por lo que no necesita ajuste en infecciones renales. Inhibidores de la proteasa, saquinavir. Su escasa biodisponibilidad oral mejora por la presencia de alimentos, especialmente los grasos. Se une intensamente a proteínas y se difunde ampliamente a los tejidos. No atraviesa la barrera hematoencefálica. Se metaboliza fundamentalmente por el CYP3A4. Tiene un amplio metabolismo al primer paso, originando metabolitos inactivos mono y hidroxilados que se eliminan por las heces y la orina. Darunavir tiene una biodisponibilidad oral del 37% que asciende hasta el 82% en presencia de ritonavir y mejora en presencia de alimentos. Se une a proteínas plasmáticas, especialmente a glucoproteína ácida. En un 95% se metaboliza por el CYP3A4 a la que inhibe. Su vida media de eliminación es de 15 horas. Se elimina por las heces en un 79% y en la orina un 4% o como metabolitos oxidativos. Tipranavir tiene una biodisponibilidad oral baja, pero mejora en presencia de alimentos y una elevada unión a proteínas, especialmente la albúmina y la glucoproteína ácida. Se metaboliza en el hígado por el CYP3A4 a la que induce. Su vida media de eliminación es de 6 horas. Se elimina por las heces en un 82% y en un 4% en la orina. Atazanavir. Su biodisponibilidad oral mejora con los alimentos. Se une a proteína en un 86%. Es metabolizado e inactivado por el CYP3A4. La vida media de eliminación es de 7 horas. Se elimina por la vía biliar, recuperándose de forma inalterada o metabolizada por las heces y en un 13% en la orina. Lopinavir, su biodisponibilidad oral del 70% disminuye hasta el 30 a 40% en ayunas, por lo que se aconseja administrarlo con alimentos. Su unión a proteínas plasmáticas es del 98%. Se metaboliza por el CYP3A4. Su vida media de eliminación es de 5 a 6 horas, lo que permite su administración cada 12 horas. Un 20% de los fármacos se elimina de forma inalterada por las heces y menos del 3% por la orina. Amprenavir se absorbe rápidamente por vía oral. Los alimentos apenas modifican su absorción. Con una biodisponibilidad próxima al 90%, se une a proteínas plasmáticas. Atraviesa la barrera placentaria. Se metaboliza en hígado fundamentalmente por el CYP3A4. Menos del 1% se encuentra en orina sin modificar. Su vida media es de 7 a 10 horas, lo que permite su administración cada 12 horas. Nelfinavir se absorbe bien por vía oral, alcanzando concentraciones máximas a las 2 a 4 horas.
La absorción mejora con alimentos. Su unión a proteínas plasmáticas es superior al 98%. Su metabolismo es esencialmente hepático, en un 52% por el CYP3A4. La mayor parte se elimina por las heces, bien en forma de metabolito oxidado o inalterado. Se elimina el 1 a 2% por la orina. Indinavir se absorbe de forma rápida en ayunas, pero los alimentos ricos en grasa o con alto contenido proteico reducen su biodisponibilidad. Se une a proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina. Se metaboliza en un 90% por el CYP3A4 en los hepatocitos y enterocitos de la pared intestinal, originando metabolitos inactivos que se eliminan por las heces en un 80% y por la orina en un 20%. Inhibidores de la fusión. Enfuvirtida se administra por vía subcutánea con una biodisponibilidad media del 84%. Se une a proteínas plasmáticas en un 92%. La vida media de eliminación es de 3.8 horas. Antagonistas de los receptores. Maraviroc. Su absorción tras la ingesta oral no es modificada en presencia de alimentos. Tiene una biodisponibilidad del 33%, se une a un 76% a proteínas plasmáticas, se metaboliza a través del CYP3A4 originando metabolitos inactivos. La excreción es fundamentalmente por las heces en un 76% y solo el 25% lo hace por la orina. Su vida media de eliminación es de 10.5 horas. Vicriviroc tiene alta biodisponibilidad oral y se une a un 84% a proteínas plasmáticas. Su vida media es superior a las 24 horas, por lo que es administrada en dosis única diaria. Se metaboliza esencialmente a través del CYP3A4 y se elimina por vía hepática y renal. Inhibidores de la integrasa. Raltegravir se une a un 83% a proteínas plasmáticas. Es glucuronizado por la UGT-UA1 en metabolitos inactivos. Se excreta por las heces en un 5% y por la orina en un 32%. Su vida media de eliminación en la primera fase es de 1 hora, seguida de una segunda fase de 9 horas. El vitegravir. Su absorción oral aumenta 3 veces en presencia de alimentos. La vida media es de 3 horas, que sube a 9 horas en presencia de 100 miligramos de ritonavir. Se glucuroniza por la UGT-UA1 y sus metabolitos son inactivos. Se elimina en un 94% por las heces y en un 6% por la orina. Como sabemos, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana es una epidemia que afecta a más de 60 millones de personas en el mundo. Es una de las principales causas de muerte en individuos jóvenes. Con el desarrollo de la terapia antirretroviral, se ha conseguido, sobre todo en los últimos 12 años, mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas infectadas por el virus. Por ello se distinguen 6 grandes grupos de fármacos antirretrovirales, como son los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleócido y nucleótido, los inhibidores de la transcriptasa inversa de no nucleócido, los inhibidores de proteasa, los inhibidores de la función antagonista del receptor e inhibidores de integrasa. Esos serían los 6 grandes grupos antirretrovirales. Los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa inversa se unen directamente a la transcriptasa inversa de HIV1, lo que produce inhibición alostérica del ARN y ADN dependiente de la actividad de ADN polimerasa. El sitio de unión de los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa inversa es cercano a los de los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleócidos y nucleótidos, aunque difieren. La diferencia de estos fármacos es que los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa inversa no compiten con los trifosfatos de nucleócidos ni requieren fosforilación para su actividad. Los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleócidos y nucleótidos actúan por inhibición competitiva de la transcriptasa inversa
de HIV-1. La incorporación de la cadena de ADN viral en crecimiento produce su terminación prematura por inhibición de la unión del nucleótido entrante. Cada fármaco requiere activación intracitoplasmática por fosforilación por enzimas celulares a la forma trifosfato. Los inhibidores de proteasa durante la etapa tardía del ciclo de crecimiento del HIV, los productos del gen GAP y GAPPOL se producen en poliproteína y estas se convierten en partículas de gemación inmadura. La proteasa se encarga de fragmentar esas moléculas precursoras para producir las proteínas estructurales finales del centro del virión maduro. Al prevenir la fragmentación después de la traducción de la poliproteína GAP-POL, los inhibidores de proteasa impiden el procesamiento de proteínas virales hacia conformaciones funcionales, lo que da como resultado la producción de partículas virales inmaduras no infectantes. Sin embargo, a diferencia de los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleótidos y nucleócidos, no requieren activación intracelular. En los inhibidores de la entrada del virus, el proceso de entrada del HIV-1 a las células del hospedador es complejo. Cada paso constituye un objetivo potencial para la inhibición. La adición viral a la célula hospedadora implica la unión del complejo glucoproteínico de cubierta GP160, constituida por el GP120 y GP41, de envoltura viral a su receptor celular CD4. Esa unión induce cambios conformacionales en la GP120 que permiten el acceso de los correceptores de quimiosina CCR5 o CXCR4. La unión del receptor quimiosina induce cambios conformacionales adicionales en GP120 que permiten la exposición a GP41 y llegan a la fusión de la cubierta viral con membrana de la célula del hospedador y más tarde la penetración del núcleo viral al citoplasma celular. En los inhibidores de integrasa de transferencia de cadena tenemos al raltegravir. Este es un análogo de pirimidona que se une a la integrasa, que es una enzima viral indispensable para la replicación del HIV-1 y HIV-2. Al hacerlo, inhibe el transporte de cadena, que es el tercero y el último paso para la integración del provirus, lo que impide la integración del ADN del VIH con transcripción inversa a los cromosomas de la célula hospedadora. Al principio estaba autorizado para el uso en adultos con experiencia terapéutica que estuvieran infectados con cepas de HIV-1 resistentes a muchos otros fármacos, pero ahora ya se aprobó para usarlo como tratamiento inicial. Sin embargo, la experiencia clínica es limitada en pacientes sin tratamiento previo. No se ha establecido la biodisponibilidad absoluta del raltegravir, pero no parece ser dependiente de los alimentos. Este fármaco además es degradado por glucorinación y no interactúa con el sistema del citocromo P450. Por tanto, es de esperar que tenga menos interacciones farmacológicas que muchos de los otros fármacos antirretrovirales disponibles. En los fármacos antirretrovirales en investigación, tenemos que buscar nuevos tratamientos que exploten nuevos objetivos terapéuticos que tengan actividad contra cepas resistentes con menor incidencia de efectos adversos y que ofrezcan una dosificación conveniente. Los fármacos recién aprobados y los que están en etapas avanzadas del desarrollo clínico incluyen dentro de los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleócidos y nucleótidos a elbucitabina, racivir y apricitabina. En los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa inversa tenemos a rilpivirina. En los inhibidores de la entrada, como los antagonistas del receptor para CCR5, tenemos a Bicrivirov y PRO140. En los inhibidores de fusión tenemos a TNX355 o Ibalizumab e inhibidores de la integrasa para el vitegravir. Además, hay nuevas clases de fármacos como los inhibidores de la maduración, los cuales sería Bevirimab, que están en investigación. Inhibidores nucleosídicos y nucleotídicos de la retrotranscriptasa. Sidobudina. La sidobudina no es un sustrato ni inhibidor de la CYP,
Sin embargo, productos como probenecida, fluconazol, atovaquona y ácido valproico pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de dicho antiviral, tal vez por inhibición de la gluconosiltransferasa. La estobudina y la sidobudina compiten por la fosforilación intracelular y es mejor no utilizarla juntos, pues en un estudio en humanos se detectaron resultados virológicos significativamente peores en personas que consumieron los dos fármacos juntos en comparación con cualquiera de los dos por separado. Estabudina. La estabudina se elimina más bien por riñones y no es objetivo de interacciones medicamentosas metabólicas. La incidencia y la intensidad de las neuropatías periféricas puede aumentar cuando se combina la estabudina con otros fármacos neuropáticos y en consecuencia será mejor no utilizar etambutol, isoniazida, fenitoína y vincristina. La combinación de estabudina y didadosina hace que aumente el riesgo y la gravedad de neuropatías periféricas y que surja pancreatitis potencialmente letal. Por esa razón nunca se utilizarán juntos los dos fármacos comentados. La mibudina. Los perfiles de resistencia y actividad de la mibudina y emtricitabina son casi idénticos, razón por la cual no existe una base teórica para combinar los dos fármacos. La lamivudina muestra sinergia con otros análogos nucleosídicos in vitro. Abacavir. El abacavir no genera interacciones farmacocinéticas clínicamente importantes. Inhibidores no nucleosídicos de la retrotranscriptasa. Nevirapina. La nevirapina induce la activación de CYP3A4, pero puede disminuir las concentraciones plasmáticas de algunos sustratos a esa enzima administrados simultáneamente. Se ha notificado en individuos que reciben nevirapina un cuadro de abstinencia a metadona, tal vez como consecuencia de su mayor eliminación. Con la nevirapina disminuye 20% de las concentraciones plasmáticas de etinilestradiol y noretindrona y conviene recurrir a otros métodos de control de la natalidad. Efavirenz. El efavirenz disminuye las concentraciones de fenobarbital, fenitoína y carbamazepina. No cambian las concentraciones de rifampicina con la administración simultánea de efavirenz, pero dicho antibiótico puede disminuir un poco las concentraciones del antiviral. Etravirina. La etravirina se puede combinar con darunavir, ritonavir, lopinavir, ritonavir y con saquinavir y ritonavir. Sin la necesidad de hacer ajustes de dosis, la dosis de Maraviroc debe duplicarse a 60 miligramos 2 veces al día si se combinan los dos fármacos. Es importante no administrar la etravirina junto con tripranavir, ritonavir, fosaprenavir, ritonavir, ni atazonavir, ritonavir, mientras no se cuente con datos mejores para orientar en la posología. Tampoco se combinará la etravirina con efavirenz, nevirapina, ni de la viridina, ni de la virdina. Inhibidores de proteasa de VIH. Saquinavir. La eliminación de saquinavir aumenta la inducción de CYP3A4 y por tal razón las concentraciones de dichos fármacos disminuyen si se utilizan conjuntamente con inductores de tal fracción enzimática como rifampicina, fenitoína o carbamazepina, y es mejor no utilizarlos juntos. El efecto de la nevirapina y del efavirenz en el saquinavir se puede revertir en parte o del todo con el ritonavir. El ritonavir es uno de los inhibidores de CYP3A4 más potentes que incrementan un grado extraordinario de concentraciones plasmáticas y prolongan la eliminación de muchos fármacos. Es necesario utilizarlos con cautela en combinación con cualquier otro sustrato de la fracción enzimática mencionada y no debe combinarse con otros medicamentos cuyo índice terapéutico es estrecho como la midazolam, la midazolam, el fentanilo y derivados del cornezuelo de centeno. El ritonavir es un inhibidor competitivo e irreversible mixto de CYP3A4 y sus efectos a veces persisten 2 o 3 veces después de interrumpir su consumo. También es un inhibidor débil de CYP2D6. Los inductores potentes de la actividad de CYP3A4 como la rifampicina pueden disminuir las concentraciones de ritonavir y es mejor no utilizarlos o pensar en el ajuste de su dosis. Darunavir. El darunavir es metabolizado por CYP3A4 y por tal razón está contraindicada la administración simultánea de fármacos que inducen tal enzima. El perfil de interacción de darunavir-ritonavir es denominada por el perfil previsto con ritonavir. Inhibidores de la penetración celular. Maraviroc
Está sujeto a las interacciones farmacocinéticas en que participan inhibidores o inductores de la CYP3A4. Enfuvirtida no es metabolizada en grado importante y se desconoce si modifica las concentraciones de cualquier fármaco que se administre simultáneamente. Inhibidores de la integrasa. Raltegravir. El raltegravir, por servir como sustrato de UGT1A1, es susceptible de interacciones farmacocinéticas en que intervienen inhibidores o inductores de dicha enzima. El raltegravir no es un inhibidor o inductor enzimático importante in vitro y es escaso su efecto de la farmacocinética de fármacos que se administran junto a él. Continuando con el tema de antirretrovirales, les mencionaré las principales RAM de estos fármacos. Aciclovir produce fiebitis, diaforesis, náusea, vómito, toxicidad renal, nefropatías y síntomas neurológicos reversibles como confusión, delirio, temblores, convulsiones. Valaciclovir, síndrome urémico similar a aciclovir. Fanciclovir y fanciclovir produce cefalea, náusea, vómito, toxicidad hepática. Lamivudina aparece en mutágenos resistentes múltiples. Entecavir es un mutágeno resistente múltiple, al igual que la lamivudina. Entonces tenemos a los análogos nucleócidos y análogos nucleótidos. Análogos nucleócidos tenemos sidobudina. Sus principales RAM son acidosis láctica, dispepsia, dolor abdominal, alteración de la síntesis de ADN, anemia, leucopenia, hepatotoxicidad, náuseas, diarrea. Didanosina tenemos sus principales RAM: pancreatitis, lipodistrofia, diarrea, náusea, vómito, hiperurinemia. Otro fármaco es estabudina. Sus principales RAM tenemos toxicidad mitocondrial, neuropatía periférica, lipodistrofia, acidosis láctica, esteatosis hepática. Otro fármaco tenemos a lamivudina, lo cual produce diarrea, astenia, cefalea, náusea y vómito. Otro fármaco está la abacavir, debilidad, fiebre, erupciones cutáneas, gastrointestinal, disnea, letargo, edema, hipotensión, cefalea, artralgia y mialgia. Otro de los fármacos tenemos a los análogos de nucleótidos. Tenemos a terofovir, el cual produce náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, cefalea y acidosis láctica. Efavirenz tenemos a erupciones cutáneas, coordinación anormal del movimiento, ataxia, confusión, estupor, vértigo, náusea, vómito y diarrea. Otro fármaco tenemos entre los inhibidores de la proteasa tenemos a atazanavir, el cual provoca ictericia, vómito, diarrea, dolor abdominal, náusea, dispepsia, astenia, fatiga y lipodistrofia. Saquinavir, su principal RAM es náusea, diarrea, vómito, flatulencia, dolor abdominal. Tenemos a indinavir, su principal RAM es hiperbilirrubina y dolor lumbar, hematuria, hiperlipidemia, hiperglucemia, erupciones cutáneas. Darunavir, el cual provoca náuseas, diarrea, cefalea, lipodistrofia, erupciones cutáneas, síndrome de Stevens-Johnson. Inhibidores de fusión, el cual tenemos enfuvirtina. Su principal reacción adversa es reacción cutánea, molestia y dolores, eritema, induración, nódulos, prurito y equimosis. Maravirox, su principal RAM es náuseas, vómitos, flatulencia, dolor abdominal, parestesia, erupciones cutáneas y astenia. Y
Riltagravir tenemos diarreas, náuseas y cefalea. Bueno, les hablaré un poco sobre el tratamiento del VIH, pero primeramente les voy a hablar un poco sobre el concepto del VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana o VIH es un microorganismo que ataca al sistema inmune de las personas, debilitándolo y haciéndolos vulnerables ante una serie de infecciones. El tratamiento del VIH va a estar dado por varios grupos de fármacos antirretrovirales. Entre uno de ellos tenemos los inhibidores de las transcriptasas inversas análogos de los nucleósidos, tales como abacavir, que se va a administrar de 300 mg cada 12 horas por vía oral. Didanosina, en pacientes con un peso mayor de 60 kilogramos se va a administrar 400 mg cada 24 horas. Y en pacientes con menos de 60 kilogramos se va a administrar 250 miligramos cada 24 horas. Tenemos también la entricitabina. Este se va a administrar 200 miligramos cada 24 horas por vía oral. Tenemos la lamivudina, 150 miligramos cada 12 horas por vía oral. Estabudina, en paciente con un peso mayor de 60 kilogramos va a ser 40 miligramos cada 12 horas. Y en paciente con menos de 60 kilogramos va a ser 30 miligramos cada 12 horas, igual por vía oral. Tenemos también el fumarato de disoproxilo de tenofovir. Este se administra 300 miligramos cada 24 horas por vía oral. Tenemos el sidovadina, que eso va a ser 200 miligramos cada 8 horas por vía oral. Bueno, este grupo de fármacos lo que van a hacer es bloquear la transcriptasa inversa, que esta enzima va a ser útil para el virus para que pueda reproducirse. Otro grupo tenemos que son los inhibidores de la transcriptasa inversa, pero no análogos de los nucleósidos. No es como el otro que eran análogos, estos no son no análogos, tales como efavirenz, que se va a administrar 600 miligramos cada 24 horas por vía oral. Etravirina, 200 miligramos cada 12 horas por vía oral. Bueno, el nevirapina, 200 miligramos cada 12 horas por vía oral. El mecanismo de acción de estos fármacos va a estar dado primeramente que se va a ligar y luego va a alterar la transcriptasa inversa. Bueno, esta enzima le había dicho que es principal para la reproducción del virus del VIH. Bueno, también otro grupo son los inhibidores de la proteasa, tales como atazanavir, que va a ser 300 miligramos más 100 miligramos de ritonavir cada 24 horas por vía oral. Recordemos que la ritonavir es como un reforzamiento que va a estar dado, se va a estar entre una escala en 100 miligramos a 400 miligramos. Darunavir, 600 miligramos más 100 miligramos de ritonavir cada 12 horas por vía oral. Indinavir, 800 miligramos más 100 miligramos de ritonavir cada 12 horas por vía oral. Saquinavir, 1000 miligramos más 100 miligramos de ritonavir cada 12 horas por vía oral. Estos fármacos lo que van a hacer es bloquear la proteasa del VIH, y esta enzima se necesita también para su reproducción. Tenemos los inhibidores de la función, que tenemos la infuvirtida. Esta infuvirtida se administra de 90 miligramos cada 12 horas por vía oral. Este fármaco lo que va a hacer es impedir que el VIH penetre los linfocitos CD4 del sistema inmunitario. Tenemos los inhibidores de la entrada. Tenemos el maraviroc. Este se administra 300 miligramos cada 12 horas por vía oral. Va a estar coadministrado de tipranavir más ritonavir. Este fármaco lo que va a hacer es bloquear las proteínas en los linfocitos CD4 que el VIH va a necesitar para poder penetrarlo. Inhibidores de la integrasa. Tenemos dolutegravir, elvitegravir y raltegravir. Este último se va a administrar de 40 miligramos cada 12 horas por vía oral.
Estos fármacos lo que van a hacer es bloquear la integrasa del VIH en dicha enzima para su reproducción. Tenemos también fármacos combinados. Va a ser el abacavir más dolutegravir más lamivudina. Abacavir más lamivudina más sidobudina. Bueno, hay muchos más de este grupo combinado, pero entre los medicamentos antirretrovirales, los inhibidores de la transcriptasa inversa están contraindicados en pacientes con insuficiencia hepática, porque estos tienen como efecto adverso un marcado deterioro hepático. Además, entre ellos, la midubina y tenofovir están contraindicados en pacientes con daño renal, didanosina en neonatos con hiperbilirrubinemia y emtricitabina en mujeres embarazadas. Fuera de los ITRAN, atazanavir y sidobudina están contraindicados en pacientes con daño hepático y problemas hematológicos respectivamente.